Hoy vamos a ver el teorema del impulso y el momento lineal. Impulso y momento lineal. Analicemos una partícula de masa m sobre la que actúa una fuerza constante durante un intervalo de tiempo Δt. Entonces tenemos esta partícula sobre la que actúan estas fuerzas durante un intervalo de tiempo Δt. Bien, vamos a definir al impulso de la fuerza neta, que lo vamos a expresar con J, como el producto entre la fuerza neta que actúa sobre la partícula, que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en la partícula, por el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza. Entonces nos queda que el impulso es igual a la sumatoria de fuerza, esta es la fuerza neta, por el tiempo final menos el tiempo inicial en el que actúa la fuerza, que es el intervalo de tiempo. Y esta es la ecuación del impulso, suponiendo que la fuerza neta que actúa sobre la partícula es una fuerza neta constante. Bien, lo primero que podemos ver en esta ecuación es que es una ecuación vectorial. El impulso es una cantidad vectorial. Y si analizamos, tenemos el producto de la fuerza que se mide en Newton y del tiempo que se mide en segundos. Entonces nos va a quedar que en el sistema internacional la unidad de medida son el Newton por segundo, o si escribimos al Newton de acuerdo a las unidades que lo integran, nos queda que es kilogramos por metros por segundo, que son las mismas unidades que en el momento lineal. Bien, entonces el impulso es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo por el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza. Entonces, si la fuerza neta que actúa sobre la partícula de masa m es constante, entonces la derivada del momento lineal con respecto al tiempo también lo es. En el video anterior, que acá les dejo el link, si no lo vieron, esta es la continuación del video anterior, tenemos que la sumatoria de fuerza, es decir, la fuerza neta que actúa sobre la partícula, es igual a la derivada del momento lineal respecto del tiempo. Si la fuerza es constante, esta razón de cambio es constante, entonces la podemos expresar como al momento lineal final menos el momento lineal inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Si multiplicamos la ecuación en ambos lados de la igualdad por T2 menos T1, nos queda que la sumatoria de fuerza por el tiempo final menos el tiempo inicial es igual al momento lineal final menos la cantidad de momento lineal inicial. Bien, si recordamos esto, lo acabamos de definir como el impulso, que es igual a la fuerza neta por el intervalo de tiempo en que actúa la fuerza. Entonces vamos a reemplazar toda esta parte de la ecuación, la vamos a igualar con esta, y nos va a quedar que el impulso es igual a la variación del momento lineal. Y este es el famoso teorema del impulso y el momento lineal. Bueno, fíjense que no era tan difícil de obtenerlo. Partimos de la definición de momento lineal, suponemos una fuerza constante y simplemente multiplicamos por el tiempo final menos el tiempo inicial e igualamos a la definición de impulso y llegamos al teorema. Este teorema es muy importante y nos dice que el cambio de momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula en ese intervalo. Bien, veámoslo en un ejemplo. Cuando nosotros vamos viajando por la autopista, que vamos normalmente a 30 metros por segundo o un poco menos, multiplicado por nuestra masa, más o menos llevamos 2100 kilogramos por metros por segundo de momento lineal, y si lamentablemente chocamos contra algo fuerte, en cuestión de milésimas de segundo, todo nuestro momento lineal se va a cambiar drásticamente. Entonces venimos con una gran cantidad de momento lineal, chocamos y contra eso que chocamos nos hace una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo muy chico, entonces el impulso es muy grande y nuestro momento lineal final se ve cambiado de dirección y todavía disminuido bruscamente. Entonces, ya lo vamos a analizar mejor, pero el impulso nos permite analizar cómo actúa la fuerza en un intervalo de tiempo. Bien, habíamos definido el impulso suponiendo que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es constante. Pero ¿qué pasa si, como en el caso de recién del airbag y del automóvil, la fuerza que actúa es variable? Tenemos que la sumatoria de fuerza es igual a la derivada del momento lineal respecto del tiempo, y si lo integramos entre el tiempo 1 y el tiempo 2 y reemplazamos donde está la sumatoria de fuerza
ponemos este lado de la igualdad, que la derivada del momento lineal respecto del tiempo, nos queda que la derivada del momento lineal respecto a diferencial t por diferencial t, esto se simplifica y vamos a cambiar los límites de integración en vez de t1 a t2 del momento lineal 1 al momento lineal 2. Y nos queda que la integral entre p1 y p2 de diferencial p es igual al momento lineal final menos el momento lineal inicial. Entonces, la integral de la izquierda es por definición el impulso de la fuerza neta que actúa durante un intervalo de tiempo delta t. Y esta es la definición general del impulso, que es la integral de la fuerza neta por diferencial t integrada entre el intervalo de tiempo en que actúa la fuerza. Esto es, si la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo no es constante. Y si es constante, directamente la fuerza sale afuera de la integral y nos queda la fuerza por delta t, que era la definición del impulso cuando actuaba una fuerza constante. Bien, ahora vamos a ver que podemos definir una fuerza media de modo que el impulso esté dado por la fuerza media por el intervalo de tiempo. ¿Y esto de dónde sale? Si graficamos la fuerza neta en función del tiempo, supongamos que tenemos esta función de impulso, que la fuerza aumenta a medida que aumenta el tiempo y luego disminuye, y hay un teorema de las integrales, que es el valor medio, que se ve en Análisis Matemático 1, que nos dice que hay un valor de fuerza media tal que el área del rectángulo formado entre el tiempo 1 y el tiempo 2 es igual al área bajo la gráfica de la curva del impulso, o de la función que estamos analizando. Entonces, podemos calcular al impulso como la fuerza media que actúa por el intervalo de tiempo en que actúa. Y esto es muy útil y ya vamos a ver un ejemplo práctico. De esta manera, si la fuerza neta que actúa es constante, la sumatoria de fuerza es igual a la fuerza media y la ecuación se reduce a que el impulso es igual a la sumatoria de la fuerza por el intervalo de tiempo en la que actúa la fuerza. Una de las conclusiones útiles que podemos sacar de esta ecuación es que si una fuerza grande actúa en un tiempo breve, podemos obtener el mismo impulso que si una fuerza chica actúa en un intervalo de tiempo mayor. Entonces volvamos al ejemplo que vimos del airbag y veamos un poco cómo funciona. Vamos a borrar la función y vamos a analizar. Supongamos que no tenemos el airbag y nosotros venimos manejando y chocamos. ¿Qué va a pasar? Nuestra cabeza va a ir a dar a parar contra el volante. Entonces, en una cuestión de milisegundos, vamos a sufrir una fuerza muy grande en reducir nuestro momento lineal inicial a cero. Se va a traducir en que el volante nos hace una fuerza muy grande en 1 o 2 segundos y nos va a fracturar la mitad de la cabeza. Entonces, según esta ecuación, si una fuerza menor actúa en un intervalo de tiempo mayor, que fíjense cómo actúa el airbag. Una vez que lo golpeamos, se empieza a desinflar. Fíjense de vuelta. Venimos, lo golpeamos y se va desinflando para hacer de amortiguador. La fuerza que nos hace el airbag crece de repente, se mantiene un poquito constante y va disminuyendo a medida que se va desinflando el airbag. Entonces fíjense la diferencia entre golpearnos contra el volante sin airbag, que de repente el volante nos hace una fuerza de una gran magnitud en pocos segundos. En cambio, al tener el airbag, fuerza es menor, pero el impulso es el mismo porque la fuerza actúa en un intervalo de tiempo mayor. Como hemos visto, el impulso es una cantidad vectorial. Tenemos que el impulso es la integral de la fuerza neta por diferencial t. Esto igual a la fuerza media, el valor de fuerza a la cual el rectángulo formado entre el tiempo final y el tiempo inicial es igual a la integral de la función de la fuerza con respecto al tiempo, que esto igual al momento lineal final menos el momento lineal inicial. Y si expresamos al momento lineal en términos de sus componentes, nos queda que la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. Bien, fíjense que el impulso es una cantidad vectorial, la fuerza es una cantidad vectorial, el momento lineal es una cantidad vectorial y la velocidad es una cantidad vectorial. Nos vamos a encontrar cuando vayamos a resolver los problemas que es más fácil trabajar muchas veces en vez de con cantidades vectoriales con cantidades escalares. Entonces expresamos al vector impulso en términos de sus componentes y nos queda
que la componente x del impulso es igual a la integral de la fuerza neta en x por diferencial t entre t1 y t2, que es igual a la fuerza media en x por el intervalo de tiempo, que es igual al momento lineal en x final menos la cantidad de momento lineal inicial en x, que es igual a la masa por la velocidad final en x menos la masa por la velocidad inicial en x. Y lo mismo para el eje y lo mismo para el eje z. Acá tenemos las ecuaciones de impulso expresadas en todas sus combinaciones y es la que vamos a usar para resolver el ejercicio. Si trabajamos en una sola dimensión, usamos solamente cualquiera de estas, ya sea el eje x, y o z, lo mismo. Y si trabajamos en dos, en tres dimensiones, nos va a convenir separar el impulso y el momento lineal por ejes coordenados y así vamos a resolver los problemas. Bien, si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.